¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de 271 Podcast. Mi nombre es Luisky. Y mi nombre es René. Y el día de hoy, mis amigos, tenemos preparado para ustedes un montón de historias, pero principalmente anécdotas personales. Había una pareja. Eso te estoy diciendo que es de 1930 o 40. Había una pareja en la que, pues obviamente, el hombre se iba a trabajar y la mujer se dedicaba a ser ama de casa, a hacer la comida, a cuidar a los animales, cuidar a los hijos, etcétera, etcétera. O creo que no tienen hijos, no recuerdo muy bien esa parte. Pero mi abuela me cuenta que al señor no le iba muy bien en el trabajo. Y de repente el señor llegaba y había carne y había comida y le decía, oye, ¿pero de dónde? No, pues me fui a cazar. Me fui a cazar y yo traje la comida. Pero ¿cómo te vas a ir a cazar esto? Que no sé qué, ¿no? Y todos los días a él en la mañana le ponía comida, ¿no? Que en ese entonces ellos le dicen bastimento, ¿no? Les llevaba el bastimento. Entonces él era campesino. Entonces se iba a cortar caña, café, frijol, etcétera, etcétera. Y él sacaba y siempre eran tacos. Y eran tacos de rellena o moronga, como muchos lo conocen, o morcilla, como muchos lo conocen en otros países, ¿no? Y él se sacó mucho de onda hasta que le dijo uno de sus amigos. Dice, oye, carnal, tu esposa debe ser bruja porque no es normal que consiga ese líquido rojo para poder hacerte este alimento día con día. No, es que ella caza, que no sé qué. No, yo te recomiendo que la espíes. Y si tú la espías, te vas a dar cuenta. Resulta que él hizo caso. O sea, quieras o no, le dijeron tanto que le metieron el gusanito. Y él un día le dijo, ¿sabes qué? Que me tengo que quedar con la cuadrilla por allá. No voy a regresar. No voy a llegar a dormir, ¿no? Y fue a su casa al anochecer. Y pues obviamente su casa, al ser campesino, era muy humilde. Era de tejita. Bueno, no de tejita, de palma. Y de palitos de madera, como la historia que contamos del exorcista. Bueno, entonces dice que él se asomó por las rendijitas y vio una fogata. Bueno, el brasero, porque ellos cocinaban en brasero. Y vio que ella se quitaba las piernas. No me preguntes cómo, porque yo tampoco. Pero en mi imaginación de niño era como que nada más las agarraba así tipo Playmobil o Lego y las ponía, ¿no? Entonces que ponía las piernas en el fuego y ella empezaba a aletear encima del fuego, así, con sus brazos. Empezaba a alimentar las brasas hasta como que se iba encendiendo poco a poco y hasta que se prendía fuego por completo. Y una vez que se había prendido fuego, de ahí salía un guajolote muy grande y envuelto en fuego el guajolote empezaba a volar y se iba. Entonces lo que él hizo, a pesar de que era su esposa y la quería, a veces la mentalidad de la gente muy grande pues era como, pues órale, ¿no? No sabemos si esta persona le hacía daño a él porque era su esposo, pero evidentemente le hacía daño a personas porque ese líquido rojo que se lo cocinaba a él no era de animales, salía, ¿no? No era de animales, ¿no? Entonces lo que él hizo fue abrió un hoyo en la tierra, enterró las piernas y se metió a su casa a esperarla. Cuando llega, ella se da cuenta de que en el brasero no están sus piernas. Y se pone, por favor, dámelas. Dámelas porque yo no voy a poder vivir. Si llega el primer rayo del sol, ya no voy a existir. Pues no se las dio. Y ahí acabó eso. Esa fue mi historia. Entonces, date cuenta. Está buena, ¿verdad? No manches. No, mi abuela tiene un sinfín de historias. Podríamos hacer 100 capítulos con las historias de mi abuela. Pero, bueno, esa es una definición de bruja. Ya dijiste tú una. Yo acabo de decirte otra que es la bruja que literal se convierte en animal para poder ir a obtener su alimento. Y la de las bolas de fuego, ¿no? Bueno, tengo un primo, ¿no? Hasta la fecha. Se llama Oscar. Y este primo fue a vivir a casa de mi tía. Creo que en otras ocasiones ya te comenté que todo el mundo llegábamos a casa de mi tía. Y pues mi tía era como que acogía a un montón de sobrinos y nietos y todo. Entonces mi tía era como la mamá de mucha gente, ¿no? Y en ese entonces él llegó y le tocó compartir habitación conmigo. Entonces él dormía conmigo. Pero él siempre ha sido súper miedoso para los temas paranormales. Bueno, yo creo que todos tenemos un poquito de miedo, pero en especial él era muy miedoso. Entonces me dice, Luis, ¿y yo qué? Acompáñame. Y yo, ¿a dónde? Voy por agua. Y yo, no, vete tú solo, porque realmente la casa era muy pequeña, era una de esas casitas de Infonavit. Entonces tú salías del cuarto y ahí estaba la cocina. Y había una barra y en la barra estaba el garrafón de agua, ¿no? Entonces nada más era pararte,
agarrar el vaso, servirte y pues ya te vas a la cama, ¿no? Pero me dice, no, acompáñame. Y yo, bueno, va. No recuerdo bien la hora, pero creo que eran como la 1 de la mañana, 1:30. O sea, tampoco eran como las 3:33, que fuera la hora marcada para que fuera algo súper paranormal, ¿no? Y estábamos platicando un poco mientras él tomaba el agua. Y haz de cuenta que había una luminaria en la parte de afuera del andador, que esa luminaria, cuando alguien pasaba, se reflejaba la sombra en la pared de la sala. Entonces, lo curioso es que vimos a un montón de gente pasando y reflejada la sombra en la pared. Pero de madrugada. De madrugada, eran 1:30 o algo así de la mañana. Y pues esta gente iba cantando una canción. Iban cantando una que se da mucho en peregrinaciones de Señor, oh Dios mío, Señor, no me acuerdo qué dice, pero es esa canción que a mí se me quedó bien grabada. Y el chiste es que nos preguntamos, oye, ¿qué onda? ¿Qué pex con esto, no? Porque pues una peregrinación, y sí pensamos como está un poquito medio mala gente, ¿no? ¿Y tienen iglesia cerca o tenían iglesia? Sí, de hecho, mira, sales del andador, hay una subidita y ahí en la esquina está la iglesia se llama Santa Leticia y está en Infonavit del Dorado aquí en Córdoba, Veracruz, güey. Entonces estuvo bien raro. Mi tía era una señora que vendía antojitos en la esquina de la iglesia, precisamente en contraesquina de la iglesia. Entonces al otro día en la mañana le pregunté y le dije, oye, vimos una peregrinación ayer en la madrugada. Bueno, en la madrugada de hoy, ¿no? Y me dice, ¿peregrinación? Y yo, sí, de verdad, una peregrinación. Y dice, no, es que no hay peregrinaciones en la madrugada. Y yo, ¿cómo no? Si nosotros la vimos Oscar y yo. Me dice, bueno, le voy a preguntar a tal persona. Tal persona era ministro de esa iglesia. Y pues resulta que le preguntó, ¿quién sabe qué vieron? Porque la neta, pues no hay peregrinaciones en la madrugada. Y en la diócesis de ahí de Córdoba, del Dorado, perdón, no estaba registrado ningún evento católico de procesiones. Entonces, ¿qué vimos? No sé, muchos dicen, bueno, personas que han sabido sobre esta historia dicen que vimos a las ánimas benditas. Entonces, yo, después de que me lo contaron, yo quiero creer que sí, porque estaría bien chido que sí hubiera pasado eso. Pero sinceramente, no sé. Pero esa es mi historia. Pues mira, suena bastante loco, pero no es la primera vez que escucho de cosas así. ¿Neta? Yo tengo una tía que es muy religiosa, es muy espiritual, y ella en algún momento me habló de que hace oración por las ánimas benditas del purgatorio. Las ánimas benditas del purgatorio no están ni en el infierno, no están ni en el cielo, están como en una especie de limbo, están atoradas en un mundo, en una dimensión todavía anclada a la tierra. Entonces, ellos necesitan de nuestras oraciones para que esos cuerpos que están todavía densificados y atorados en este planeta, sus cuerpos sutiles se vayan haciendo más livianitos y poco a poquito puedan ir ascendiendo y se liberen de aquí. Una tía me comentó que ella, rezando por las ánimas benditas del purgatorio, en algún momento dice que se le apareció una niña morenita y chinita después de haber hecho su oración y se acercó a darle las gracias y después de eso se fue. ¿Qué quiere decir? Que probablemente sí liberó a un alma del purgatorio. O sea, para mí, si me preguntas qué creo, para mí las ánimas que están en el purgatorio son esas almas que cuando trascienden ven la luz y no se van por el portal, se quedan. Porque hay alguien que está llorando por ellas, porque lo que habíamos dicho en ocasiones anteriores. Claro, que hay alguien que tiene un sufrimiento por una persona que eso los ancla a estar acá y no los deja liberarse, ¿no? Es como también se dice eso de las personas que tienen las cenizas en las urnas dentro de sus casas, ¿no? Sí, algo así. Y luego, imagínate, si todos estos temas son tabús y no se hablan, cuando estás de aquel lado que sigues todavía consciente, estás vivo, si no un cuerpo físico, pero vivo, ¿qué haces? Entonces, para mí, yo siento que este podcast es de mucha ayuda para empezar a tocar todos estos temas. Lo que siempre se me ha dicho es que cuando tú estés de aquel lado y no sepas qué hacer, pide ver la luz, pide ver la luz, pide ver la luz. Quiero que sepan que todo esto me pasó de entre los 15 y los 18 años. Ok. Súper raro, pero literal fue en esas fechas. Y les voy a ir contando las cosas que me pasaron, literal, cronológicamente, o sea, lo primero que vi, después lo siguiente y así, ¿ok? Algunas historias son largas, poquito, y otras un poquito cortas. No importa, todo va a ser interesante. Hasta a veces las historias cortitas tienen como más corazón que las grandes. Perfecto, ok. Todo inició porque una ocasión, bueno, mi familia es religiosa, nosotros respetamos todas las religiones, y cuando nos fuimos a vivir a una casa, a la casa que ahorita es de mis papás, pues bendijeron la casa, como todo, ¿no?
Pero con el paso del tiempo empezaron a construir. O sea, empezaron a agrandar la casa. Ajá, agrandar la casa. Entonces, lo primero que a mí se me apareció fue donde estaban construyendo. Hoy en día yo digo que es la parte que no estaba bendecida, porque hasta que estaba terminada de construir, pues la iban a bendecir. Entonces, no sé si tenga algo que ver, pero fue en esa parte. Una pregunta. Sí. ¿La casa estaba cerca de algún río? ¿Una ubicación más o menos que nos digas? Sí, había un río. Okay. Había un río, era en la ciudad, el pueblo de Jalapilla. Afuerita de Orizaba, ¿no? No era nada poblado, solamente era esa hacienda. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Les doy un poquito de contexto. Nuestra casa era como una T, entonces el lavabo del baño, la espalda daba al cuarto a mis papás, que si esa puerta estaba abierta, se veía el baño que estaban construyendo para ellos. Entonces, el baño estaba en construcción y para taparlo, pues no habían puesto puerta, así que había un tubo con una tela, nada más, ¿ok? Ese es el contexto. Entonces, yo un día estoy casual ahí lavándome la cara y cuando me estoy enjuagando la cara y agarro la toalla para secarme y darme la vuelta, entre de esas veces que les ha pasado que tienen agua en la cara y en las pestañas que como que no ven muy bien, pero sí ven, pues justamente yo hice eso, agarré la toalla, me sequé, me di la vuelta de modo que le di la espalda al lavabo y me volteo para ver hacia el baño y lo que yo veo es como una silueta pequeña, no sabría decir si era un niño, un enanito, no sé qué era, pero una silueta pequeña que a la cortina le hizo como esto. Entonces cuando yo veo la silueta y veo esto, o sea como que sueltan y hacen y la cortina hace esto. Entonces, o sea, fue cosa de segundo porque yo me limpié la cara y así, entonces en cuanto yo vi eso, volví a hacer eso y ya nada más estaba la cortina así, como moviéndose. Entonces, en ese instante sentí algo como que súper raro, bajé con mi mamá, le dije, oye, vi como un niño, yo dije que era un niño, tenía 15 años y le dije, vi un niño en el cuarto que construyeron, que no sé qué. No, hombre, estás loca, ¿cómo crees? Que no sé qué. Y yo, no, neta, es que sí lo vi, que no sé qué. Y bueno, hoy en día a ese baño le dicen el cuarto del niño. Okay. ¿Le llaman así? Le llaman así. No, o sea, mis papás, sí, o sea, mis papás le dejaron así. Luego me dicen, ¿ves a dejar esto el cuarto del niño? No. Ya sé que es el baño. Entonces, así se quedó, ¿no? A mí se me hizo muy raro como ver eso, pero simplemente no me causó nada, ni miedo, ni nada. Solamente fue como, vi eso y hasta ahí. Entonces, un día llego a una casa y va a sonar muy extraño, ya estaba un poco más grande, digamos, lleva yo creo que en la secundaria, y llegó a una casa y yo dije que olía a rosas. Es la primera vez que yo dije huele a rosas. O sea, ahí ya no era a flores en general, era como ahí nada dije más huele a rosas, a lo que huelen las rosas. Entonces, la persona con la que yo venía se me queda viendo y la otra persona que estaba ahí abraza a otra persona y se ponen a llorar. Y yo me quedo así de que, ¿qué dije? Y acababa de fallecer hace unos días una persona. Yo no sabía que había fallecido alguien, pero ellos se ponen a llorar. Yo me saqué de onda y después mi amigo me dice, es que hace unos días falleció mi abuelito y mi mamá dijo que él ha estado aquí y ella insiste que él ha estado aquí. Luego, o sea, su mamá lo estaba viendo, lo había visto. Ajá, o lo sentía. Lo sentía, porque dices que... Y tú llegas y dices que huele a rosas. Y digo, bueno, pero ¿qué significa, no? Ya en una plática ya me empiezo a como a enterar o me comentan que el olor a rosas es como relativo, asociado a cuando alguien muere. Pero en esta ocasión tenía que hacer un ritual para dejar ir, tenía que tener un ramo de diferentes hierbas. Y la corriente del río me tenía que llegar a las rodillas y de forma contraria, porque yo tenía que decir el ritual y luego aventar la rama hacia atrás. No tenía que voltear, por ninguna razón tenía que voltear, porque en ese ritual sientes como si te jalaran la cabeza hacia atrás. O sea, es así como tienes que poner mucha fuerza de voluntad para no hacerlo. Pero bueno, aventé mi rama
Y de repente hice así. No. Y cuando hice así, empecé a ver a todas las personas que están ahí atrapadas en el río y salí arrastrándome del río. Me acuerdo que mi hermana estaba en la orilla y nada más le gritaba, es que volteé. Y ya no, dije, me van a perseguir, van a estar ahí conmigo. Me vieron, entonces salí y le dije, o sea, mi intuición me dijo, tienes que volver a hacerlo y ya no voltear. Entonces me volví a meter al río y de nuevo lo hice. Pero lo que ya siempre tengo cada vez que voy a ese río es que ya no puedo dejar de ver a esas personas. ¿Ya las ves aunque no voltees? Ya las veo aunque no... ¿Y ya no te cagas de miedo? No me cago de miedo. La primera vez sí. Sí, pero la verdad es que no es gente mala, es simplemente gente que está ahí y de alguna forma no se puede ir. No se puede ir, exacto. ¿Pero qué hacen? ¿Tú qué ves que están haciendo? No, simplemente están parados. Siento que es gente... que no es de esta época, obviamente, es como gente más antigua y por alguna razón están ahí. No siento nada malo, pero sí sé que están ahí y no se han podido ir. Entonces es algo que me hace mucho ruido, ¿no? Pero no he querido indagar más. Tiempo, yo recuerdo que tenía como 10 años, 11 años y lo cuento ahorita porque es la única situación paranormal que me ha pasado en toda mi vida y lo tengo como un recuerdo. Mi papá viajaba mucho a Jalapa, la ciudad de Jalapa aquí cercana, porque él trabajaba ahí, trabajaba en una secretaría del gobierno. Entonces yo estaba chico, yo estaba joven, yo vivía en Veracruz, pero mi papá pues tenía su casa allá. Entonces viajábamos de día. Íbamos de compras, era como un día de descanso de él, pero a mí me gustaba mucho Jalapa, entonces él me llevaba para allá y nos regresábamos en la noche. Entonces yo me acuerdo que esa noche que nos regresamos era una noche, pues Jalapa, ya conocen cómo es Jalapa, nubloso, de noche, frío, vienes de noche, no se ve absolutamente nada y pues yo era un niño, tenía como 10, 11 años, mi papá tenía un Stratus, recuerdo muy bien, y yo venía volteando hacia el monte y todo pero oscuro. En la carretera. Mi papá venía andando. Es la única vez que me ha pasado algo así. Entonces yo no le conté a nadie. Yo me acuerdo que mi papá venía escuchando unos corridos de esos antiguos, de los de Durango y así. Y yo venía volteando hacia el monte, hacia la oscuridad. Y en mi cabeza, ahí es la parte en la que no sé si fue algo que mi cabeza idealizó o si realmente pasó algo. Porque yo estaba visualizando hacia el monte y yo decía, ojalá se aparezca algo. Ojalá. Pero así en mi cabeza de niño, ¿no? Sí. Ojalá algo pase. La palabra tiene poder, muchacho. Sí. Ojalá aparezca. Y no pasaba nada. Y otra vez, volteaba y ojalá. Así como niño, como tratando de... Cuando de repente, te lo prometo que fue algo muy raro. De repente se vio una luz blanca, así como un resplandor. Y fue todo lo que vi. Pero desde ahí empezó el tema energético otra vez. Pero a ver, ¿la viste al frente? ¿A un lado No, de la fue al frente. Haz de cuenta, o sea, que tu papá la pudo haber visto también porque tu papá iba manejando. No. Mi papá viene manejando y yo venía... Mi papá viene de frente. Yo venía así. Volteado hacia la ventana. Entonces la viste de lado, no la viste de frente. Sí, no, estaba en el monte, literal. Estaba en el monte de lado y yo estaba así tratando de... Ojalá se vea algo. Cuando lo vi... Ahí digo que no sé si es el tema energético. No vi algo como una cara, no te voy a mentir. Simplemente fue una luz blanca, muy fuerte, así como un resplandor. ¿Que solo viste tú? Sí, que solo lo vi yo. Okay. O sea, porque yo venía viendo hacia la ventana del carro donde yo estoy, ¿no? Del lado derecho. Y ahí fue donde empecé a volver a sentir el tema energético. Me empecé a sentir nervioso, con un montón de miedo. Desde ahí me quedé serio, no hablé nada. O sea, yo venía así como con un miedo que no había sentido en otras ocasiones. Pero ya después yo me quedé con la espinita de ¿habrá sido algo paranormal? ¿O habrá sido algo que mi cabeza, de tanto estarlo mencionando, hizo que ocurriera? Hubo muchas vivencias muy, muy interesantes para mí. Miren, por ejemplo, yo tuve un paciente de aproximadamente unos 23 años de Hace tiempo los pacientes de eran muy agresivos. ¿Por qué? Porque se sentían muy discriminados. Sí. Entonces el joven siempre era grosero con todo el personal de enfermería. Me tocó una guardia nocturna. Yo vi un señor en el umbral de la puerta, pero me llamó mucho la atención
porque dije, él ya no es de aquí. Así fue mi expresión. Porque un cadáver, por ejemplo, de muerte natural, tiene una característica en la piel y la ropa, ¿sí? Entonces digo, ay, no, él ya no es de aquí. Y yo así dije, cuando lo vi en la puerta. Pero usted ya sabía que... No, yo dije, él no es de aquí. Y me imaginé que era alguien que ya había partido, que ya no estaba con nosotros. Entonces me voy a hacer la cama de este niño y ya platiqué con él y decía muchas malas palabras, ¿no? Y entonces me dice, ¿qué crees? Así me dijo, ¿qué crees, hija? Chingada, ya me voy a ir. Sí, así fue la expresión. Esto es bien tierno. Sí, le digo, sí. Le digo, ¿pero cómo? Y que se sienta, ¿no? Y le digo, ¿a dónde vas? No te puedes ir, te vas a caer. Mira, que dice, no, yo ya me voy porque mi abuelito vino por mí. Le digo, sí, ya lo vi, ahí está. Pero no te puedes ir porque hay que firmar las altas. No puedes irte así. No necesito que firmar nada. Le digo, ok, entonces acuéstate y le voy a decir a tu abuelito que venga por ti. Y sí, el abuelito se sentó y le digo, ¿te dejo o quieres que me quede contigo? Y dice, no, solamente agárrame de la mano. O sea, pero tú viste al abuelito como una persona, como vernos a nosotros. Sí, igual, pero tiene unas características muy peculiares, el tono de piel. ¿Cómo que se ven pálidos o cómo se ven? Sí, se ven marmóreos, así se ven. Así, la ropa se ve desgastada. Sí, se ve ya muy usada. ¿Sin color? Se ve que se infiere que este señor murió hace muchísimos años, porque muy desgastada, ¿no? Se sentó el señor no hablaba nada. Entonces ya le digo, ¿quieres que te tome de la mano? Dice, sí. Y le tomé la mano y fallece. Hace rato estuve platicando con un tío. Y este tío me estaba comentando algún par de experiencias porque él es médico. Entonces, pues, por motivo del podcast estábamos hablando de sus experiencias. Y yo le pregunté, bueno, tío, ¿y en quirófano o en hospitales tienes alguna experiencia paranormal? Y me platicó ahí un parcito en donde una de ellas, pues, fue la que más me pareció un tanto perturbadora. Él dice que aquí en el hospital, en el 8, en el IMSS, dice que es un edificio antiguo que data por ahí de los años 60 de construcción. Dice que una vez él y un amigo estaban haciendo su internado y que se estaban rolando con diferentes compañeros y le tocaba descanso a él y a otro amigo. Entonces dice que estaban en el cuarto piso y se iban a ir a unas camillitas a descansar un ratillo, una horita. Pero que en eso a las 3 de la mañana se fue la luz. Y entonces él y su amigo iban caminando en el pasillo dirigiéndose hacia la camillita esta. Y dice, llámalo si quieres fantasma. Dice, yo vi como una especie de sábana blanca que venía avanzando hacia nosotros. Dice, y lo más raro es que pasó entre mi cuate y yo. Pero a ver, pasó entre, quiere decir, los dos o los atravesó. Los atravesó. Oh, venga. Dice, y lo que percibimos fue mucho frío. Mucho frío. Y después esta entidad o fantasma, porque dice, se veía como una sábana blanca que brillaba, se fue a perder en la pared del quirófano. Cuando volteé a ver a mi amigo le pregunté, ¿viste eso? Y dice su amigo, yo no vi nada. Y fuga para el sótano, que es a donde estaba pues toda la gente, ¿no? Cuando se va al apagón, el cuarto de ¿cómo se llama? A donde tienen la planta eléctrica. La planta eléctrica de respaldo estaba abajo en el sótano y después de eso, pum, para abajo. Entonces yo le dije, tío, ¿y qué fue lo que percibió? Dice, nada más fue un frío y después de eso dice, pues son cosas que normalmente no se dicen. Ya hasta que tienes la confianza, pues ya empiezas a platicar, dice, pero estas cosas normalmente se quedan calladas. Claro, y se quedan calladas por el miedo que tiene la gente que no le crean o que lo llamen loco. Y más él siendo un médico, en esos tiempos yo creo que podía perder mucha credibilidad como profesional si él llegaba a contar esa historia. Pero ¿sabes qué? Es una historia como muy curiosa, porque yo he escuchado historias de gente que ven fantasmas y todo, pero nunca había escuchado una historia de que tienen tacto con el fantasma. Bueno, salvo cuando están en la cama y los agarran y los entes tienen energía para poder tocarte, ¿no? Que ya son entes de mayor poder. Sí. Pero en Vale. Esto sucedió
hace 25 años. Este chico se iba a graduar de la universidad y ellos, por un problema, me parece, o no sé por qué situación, no pudieron tener una graduación. Y ellos decidieron, a ver, si no va a haber graduación, entonces nos vamos a ir a la montaña, a una montaña que ellos ya solían ir, pero ahora invitaron como a todos los que iban a salir de esa universidad. Y no nada más de la universidad donde ellos estudiaban, sino de otras sedes en otras ciudades. Entonces iba a ser algo muy grande, pero ellos se fueron como antes. Ellos, este viaje para ellos inicia cuando llegan a la central camionera. Ellos llegan a la central camionera a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana toman el autobús. Él me comenta que son 3 horas para llegar a la última parada del autobús, que es donde ellos tendrían que descender, y luego caminar 3 horas montaña arriba para llegar al lugar en donde ellos tenían pensado este campamento. Cabe señalar, y esto es muy importante, que este grupo que se adelantó, que llegó un día antes, fue para preparar todo, pero no eran ningunos... ¿cómo se dice? Eran expertos en este tema. ¿No eran amateurs? No eran nada amateurs, pero mira, había un ex militar. Cabe resaltar que había otra persona que era ex sacerdote. Bueno, no ex sacerdote porque nunca llegó a poder serlo. Era ex seminarista y al último se arrepintió y ya no pudo, ¿no? Pero a preparación acá religiosa. Sí, claro. Chida, ¿no? Había otros que corrían maratones y en este caso él era ciclista de montaña. Entonces es gente con una preparación física muy buena. Física y espiritual, ¿no? Había un grupito ahí. Exactamente, también espiritual. Entonces llegan al primer pueblito. Y en ese pueblito que ellos llegan ya montaña arriba caminando unas cuantas horas, porque él cuenta que esta parada ya en este pueblito, ellos se detienen a comprar víveres que les hacían falta. Entonces este pueblito está todavía media hora antes del lugar en donde ellos tienen que levantar el campamento. El señor de la tiendita se llevaba con ellos, ¿no? Porque ya los conocían. Junto a esta tiendita hay una huma en donde tienen venados y otro tipo de animales exóticos. Y hay un lago, y en ese lago, él dice que es un lago como con un tema misterioso, que tú lo ves y sientes algo, ¿sabes? Y que detrás de ese lago, cuando tú lo rodeas, hay una iglesia. Entonces esta vez, como iba con otras personas, dijo, yo quiero ver lo que hay ahí. Se fueron, está cerca de esa iglesia, pero vieron que tenía una cortada de la malla. No saben quién la hizo, se metieron en esa cortada de la malla. Y se asomaron en la iglesia y ¿qué crees que encontraron, René? ¿Qué encontraron, Luisito? Encontraron un Cristo de cabeza, colgado, grande, algunas imágenes sacrílegas y también esculturas de demonios. Ajijos. Se regresaron a la tiendita bien espantados y dijeron, ¿qué es esto? Entonces el señor de la tienda les dijo, mira, ustedes no bajen hoy, porque estas personas de esta iglesia van a tener un evento hoy. Y a nosotros nos dan mucho dinero para que ni siquiera asomemos la cabeza por la ventana. Entonces, por favor, no bajen. Ustedes vayan a lo que vinieron y ahí se quedan y no pregunten nada. Pues bueno, estos canijos dijeron, también nos está choreando el señor. Dice, de ser pues algo chamacos, así como a final de cuentas, pues vaya. Sí, tenían 20 años, 21, 22 quizás, ¿no? Te comes el mundo a puños. Entonces suben y que a cada uno le asignan una tarea, empiezan a levantar el campamento. Ellos ya habían tenido avistamientos ovnis en ese lado de la montaña. Y decían que esos ovnis pues pasaban bien seguido, o sea que sin error un avistamiento al menos al día tenían, pero que lo normal era que que hubiera varios, perdón. Bueno, llegaron las 6 de la tarde y justo a las 6 de la tarde pasa la primera nave. Pasó una nave, pero él dice esto. Dice, nosotros nunca vimos un platillo volador. Estas naves son triángulos. Y son triángulos gigantes y muy luminosos. Pero hay una característica muy especial que dice que la luz de estos triángulos no te lastima. Vieron ese triángulo que se dirigió, y esto sí lo tengo que contar porque es una referencia. Dicen que se dirigió justo hacia el pico de Orizaba. Ojo, hacia el pico de Orizaba. Bueno, dicen que una vez iba pasando un avión. Obviamente el avión lo distinguen porque el avión prende y apaga, y aparte son luces blancas y rojas. Entonces dice que llegó el triángulo y el triángulo lo empezó a orbitar. Empezó a orbitar al avión, no le hizo nada, simplemente lo orbitó y se fue. Y el avión siguió su trayectoria. Pero bueno,
se empezaron a emocionar y empezaron a contar, sí, ya los vimos, no, nuestro objetivo, así, súper padre. ¿Y qué crees? Esta vez llevaban cámaras. Ajá. Llevaban cámaras de video. Él me cuenta que en ese tiempo tenían una cámara con casetitos chiquitos de VHS. Ajá. Y pues tenían una linterna muy fuerte que les había regalado un maestro de ellos que era buzo. Era una linterna de buceo, mejor. No, para no errarle, era una linterna de buceo. Y dice que justo a las 8 de la noche, ellos estaban ya en la fogata, ya estaban compartiendo, estaban platicando sus anécdotas. ¿Para esto ya había llegado el resto del grupo? No, solo ellos. Okay. Acuérdate que te dije que al principio que ellos subieron solos un día antes para tener todo organizado para el resto que no tenía experiencia. Va. O sea que ahorita se fueron los meros buenos en esto del camping, ¿no? Hey. Bueno, de repente estaban ya compartiendo y shalala y todo, y de repente se para una nave de forma triangular con una luz muy intensa justo en sus cabezas. A la madre. Él, como ya tenía experiencia en eso, dice que él no se espantó. Los otros se quedaron como, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto? Entonces él agarró esa linterna tan poderosa y le hizo la señal universal de SOS. Y dice que la nave le respondió con la misma señal. No bajó, no hizo nada, simplemente la nave agarró y a una velocidad inimaginable se fue. No se desapareció. Ajá. Se fue y se fue también rumbo a las montañas, ¿no? Bueno, rumbo a las montañas que estaban detrás. Él dice que había niebla, mucha niebla ya a esa hora, y el movimiento de esta nave cuando despegó, cuando se fue, hizo que todo se despejara de niebla. Todo, y que los árboles se quedaran moviendo, yo creo que de la fricción del aire o no sé, ¿no? Algo de haber hecho. Pues imagínate, la verdad es que pues estuvo bien cañón, ¿no? Ajá. Después de esto, uno de ellos, el que era ex militar, él no llevaba ni un suéter, ni una chamarra, ni nada, porque él dice que el frío es mental y él lo podía aguantar, y traía nada más su cuchillito. Dice que tenía un cuchillo de Rambo para poder defenderse, sí, ¿no? Que de repente estaba tranquilo y ¡pum! Se cae. Y cuando se cae, empieza a convulsionar. Y empieza a convulsionar, pero feo, y ellos se espantan, ¿no? Y ellos empiezan como que a tratar de hacerle algo para reanimarlo. Incluso el chico que era ex seminarista dice, este carnal está poseído. Empezó a rezarle y todo, y dicen que hacía horrible. Hacía horrible, no se podía parar, etcétera, etcétera, etcétera. Y este chico, al que ellos le ponen el nombre ficticio de José, se levanta y sale corriendo. Sale corriendo. Y había uno de ellos que era maratonista. Él también era campeón en 100 metros planos. Entonces dice que ese se fue súper más rápido, se le aventó a los pies y lo pudo tirar. Y así fue como lo agarraron otra vez. Sí. Pero en ese lapso que él se soltó, empezó a gritar como con una desesperación, unos gritos muy desesperados. Y ya pasó. Entonces ellos decidieron amarrar a este chico para poder tranquilizarlo, y discutían qué hacer, si bajar en ese momento para pedir auxilio o eso, pero se acordaron que no podían bajar por la otra situación. Entonces decidieron amarrarlo, y él dice, yo le hubiera dado un trancazo ahí para que se hubiera quedado dormido, pero todos dijeron, no, ¿cómo le vas a pegar? Entonces no le hicieron nada. Él fue muy curioso, y antes de ir a investigar en el lugar hacia donde él se dirigía, pasó un helicóptero. Y vieron que ese helicóptero bajó justo en la ubicación donde estaba esta iglesia. No le hicieron caso, dijeron, pues vaya tú a saber qué es, ¿no? Se fueron al lugar donde te digo que este chico gritó desesperadamente, y cuando revisan con la lámpara se dan cuenta que hay 2 líneas marcadas en el lodo, y son las líneas de sus talones. Caray. Entonces lo arrastraron a este chico, y es por eso que él se desesperó y empezó a gritar tan feo y con tanto terror, cuando a él no le daba miedo nada. Él no creía en fantasmas, no creía en seres extraterrestres, no creía en nada. Él solamente con su cuchillo de Rambo. El de Rambo. Y tú sabes que un cuchillo de Rambo es un cuchillo de Rambo. ¿Se da el poder? Bueno, dicen que cuando el chico pudo volver en sí, él les contó que lo que vio era algo muy grande y que parecía un gorila, pero que tenía una cara sumamente horrorosa. Un gorila, pues sabes que es un gorila, pero esto no. Bueno, cuando ellos investigan y ven esas líneas, siguen las líneas, y cuando las ven, dice que en esta montaña hay cierto tipo de trigo.
Entonces que había un túnel formado con las hojas de trigo, como si estuvieran entrelazadas, como si estuvieran trenzadas. Y ellos se sacaron mucho de onda y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues nos metemos al túnel. Se metieron al túnel y dice que el túnel era como de 100, 150 metros. Cuando salen de ese túnel hay un claro, un claro en el campo, y había luna llena. Entonces estaba súper iluminado y se dieron cuenta que toda la hierba en ese claro estaba doblada, pero ya no estaba en túnel, sino tenía justo la forma triangular del ovni que acababan de ver y que medía aproximadamente 150 metros. Este aplanamiento de trigo, ¿no? Bueno, entonces se sacaron mucho de onda, regresaron con sus compañeros del campamento y allí a sus compañeros del campamento les contaron. Y pues obviamente unos como muy incrédulos y todo, y otros dijeron, no. Aquí se me hace que los de la iglesia hicieron algo, soltaron algún ente y el ente se le metió y por eso se poseyó, etcétera, etcétera. Pero ya todo esto yo caigo en la cuenta que quizá él ni estuvo poseso ni nada, sino simplemente de haber caído en una crisis nerviosa por la situación que había sufrido recientemente. Pues él sí vio algo. No, pues imagínate. Los demás, o sea, lo vieron como... Y eso es lo que vio, imagínate lo que su cerebro suprimió para que no recordara, ¿no? Sí. Bueno, el chiste es que aquí los más envalentonados decían, pues ahorita vamos a bajar a hacerle su relajo allá a los de esa iglesia, que no sé qué. Y dijeron, no te metas con eso. Nos dijeron que no bajáramos. Si bajamos vamos a meter en problemas a toda la comunidad. Entonces decidieron no bajar. Se esperaron hasta el otro día a las 7 de la mañana. Digo a las 7 porque ese es el horario en el que él dijo, yo tengo que bajar para alcanzar a los demás que van a venir y poder guiarlos al camino. Tenía que bajar hasta la parada del autobús. Entonces él a las 5 de la mañana dijo, no, yo me voy ya de una vez, yo ya no aguanto, que no sé qué. Empezó a bajar. Regularmente había un señor al que le llaman Don Simón, que este señor siempre subía, él era de la comunidad y subía a preguntarle si estaba bien y todo, y se les hizo muy extraño no verlo. Pero cuando él iba bajando, venía un caballo y una persona arriba del caballo con sombrero, y era Don Simón, y le dice, ¿qué onda, mijo? ¿Todo bien? ¿Les fue bien? ¿No pasó nada? Y él, no, la verdad es que no, todo estuvo súper bien, nos la pasamos así. No le dijo nada a Don Simón. Nada más le dijo, ¿qué onda con los de allá? Dice, uy, hijo, si yo te contara, ¿no? Y bajó y se fue. Llegó a la tiendita. Y de la tiendita le preguntó, dice, oye, ¿qué onda con esto? Dice, ¿qué tal? Ellos se salen en la noche y hacen cosas. Dice, no, dice, al contrario. Dice, ellos una vez que se encierran. Dice, y anoche se ve que vino alguien muy importante porque vinieron 10 camionetas grandes, polarizadas, negras. Vinieron guaruras, los guaruras con mucho poder para defenderse. Dice, y luego llegó un helicóptero. Y todos salieron a recibir a la persona que llegó en el helicóptero con túnicas y tapados de la cara y de la cabeza. Entonces se metieron y dicen que en todo el tiempo que estuvieron ahí se escuchaban gritos, cantos, luego otra vez gritos, luego cantos, como un tipo de ovaciones, porque dice que hasta aplaudían y todo. Y al final unos gritos muy desgarradores, sumamente desgarradores, que ellos decidieron, yo no voy a asomar la cabeza acá. Entonces le contó al señor de la tiendita lo que había sucedido, y el señor de la tiendita le dijo, ¿qué va a hacer, mijo? Dice, si esas naves no bajan, dice, esos pasan y ya, dice, esos no hacen nada, ¿no? O sea, como que no le creyó. Le dice, sí, de hecho, ahorita que venía me encontré a Don Simón, que le dice, a ver, no juegues con eso. Dice, ¿con qué? Dice, Don Simón murió la semana pasada. Ahí está el otro hecho. Entonces, eso es lo impresionante de esta historia, que son 3 hechos, que qué probabilidades hay de que estos hechos en conjunto te pasen en una sola noche, en un solo día, güey. Exactamente. Entonces, bajó a la parada del autobús, ya estaba ahí el director de la otra escuela con los otros chicos que ya iban a subir, y le contó, porque él dijo, lo mejor es que nos vayamos. Abortar misión. Y entonces no quiso el director. Dice, ¿cómo les voy a hacer eso? Vienen a una que es como su tipo graduación y vienen de otras ciudades. Dice, entonces, ¿cómo voy a hacerles eso de que no vamos a subir? Vamos a subir. Entonces se decidieron callar, no dijeron nada, subieron, y todo ese fin de semana hubo avistamientos, pero ya normales. Ya no hubo ningún tipo de avistamiento como el que él había vivido, ¿no? Que fue sumamente importante, y fin de la historia. Pero yo le pregunté, oye, ¿y te pasó algo más después de estos eventos? Y él me dice que sí ha tenido avistamientos, pero ya nada como este encuentro. Entonces, ¿tú qué opinas, René? Bueno, René, pues ahora sí hemos llegado al final de este capítulo. Espero que
pues que todos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que sus historias son muy importantes porque nos ayudan a generar más contenido como este y nos las pueden mandar directamente por email a nuestro correo, que es 271podcastoficial@gmail.com. Recuerden también que si quieren un tatuaje, se pueden comunicar conmigo directamente a mi Instagram, que es luiski1. Si de repente también por ahí quieren llevar una ceremonia de temazcalito o quieren alguna terapia de ayuda emocional, como pues un masajito de rebozo o por ahí alguna platiquita, pues también me pueden contactar en mis redes sociales directamente. Y no se olviden de mandarnos también sus historias con lo que están haciendo en el momento de escuchar nuestros capítulos. Por ahí nos han mandado de que pues manejando principalmente es cuando lo van escuchando. Entonces pues mándense, grábense un videito ahí de qué están haciendo mientras nos escuchan. Así es, entonces ayúdennos compartiendo para que podamos darles más contenido como este. Recuerden nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, estamos como 271 Podcast, TikTok como 271.podcast y bueno, el canal de YouTube lo están viendo ahorita mismo. Activen la campanita, suscríbanse y no nos queda más que decirles que la verdad no se encuentra allá afuera. La verdad se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Bye. Bye.